Ani. Hoy vamos a hablar de un tema bastante común que preocupa sobre todo a las mamás cuando son primerizas, pero también a la mayoría de las madres también les preocupa. Todos hemos tenido a nuestros niños con fiebre o hemos tenido nosotros mismos fiebre. La fiebre es importante que sepamos que no es una enfermedad, es un signo que te está diciendo que algo está ocurriendo. Cuando tú tienes una alza térmica, que es lo que realmente representa la fiebre, es porque tu organismo se está defendiendo. Entonces, lo primero que tenemos que saber es que existe una definición para fiebre y hay unas categorías para la fiebre, pero vamos a hablar de lo más general, en donde decimos que un aumento de temperatura corporal por encima de 37,5 grados, eso es ya alza térmica. Y vamos a hablar de una cosa que llamamos febrícula. Cuando es superior de 38 grados, eso sí es fiebre. Entonces, la siguiente. Esta toma de temperatura puede cambiar dependiendo de varias cosas, de la edad, de la parte en donde usted tome la temperatura, del tipo de termómetro que utilice y sobre todo de las condiciones en las que usted la tome. Entonces, una temperatura entre 37,3 grados a 37,9 grados centígrados, eso es alrededor de unos 101, 102 grados Fahrenheit, eso es febrícula. Es lo que nosotros conocemos y mal llamamos calentura de pollo o le decimos un quebranto o le decimos un fogaje. Entonces, cuando tenemos eso es porque el organismo comienza a hacer toda una cadena, una cascada, lo que llamamos una cascada de defensa. Y eso puede aparecer en infecciones leves. Las infecciones leves pueden ser por estrés. Yo he conocido personas que cuando se emocionan por algo, les da fiebre y les da es más que todo esta febrícula. A los niños les da, a los que hemos tenido niños vacunados, sabemos que después de las vacunas, cuando decimos, le prendió la vacuna, eso les da un poquito de fogaje. Entonces, en esos casos también aumenta la temperatura, pero sin ser algo muy escandaloso. Próximo. Cuando les decía las variaciones de la edad, hay que estar pendiente de ciertas cosas. En un recién nacidos hasta los 28 días de nacido, ningún recién nacido debe tener fiebre. Ninguno. Ninguno debe tener alza térmica. Si un recién nacido tiene una alza térmica por encima de 38 grados, hay que salir corriendo con él porque algo está pasando y eso es una súper urgencia. Y eso mismo se aplica para los niños que son menores de 3 meses de vida. Para los niños ya un poquito mayorcitos de la edad preescolar y de primaria, pues tienen fiebres comunes que son altas, pero sin mayor gravedad, sobre todo cuando empiezan en la escolaridad, porque cuando están en contacto con sus pares, entre que hablan, gritan, se hablan encima, la saliva polula, entonces por supuesto van adquiriendo gérmenes y bacterias, pero eso es bueno porque van adquiriendo inmunidad. En los adultos la respuesta es mucho más compleja, es moderada, más controlada, sobre todo porque nosotros tenemos ciertos mecanismos de defensa, pero tenemos que estar pendiente de eso. En los adultos mayores, ahí sí hay que estar pendiente porque un adulto mayor puede tener una gran infección sin ni siquiera tener fiebre. Nos ocurre mucho en los adultos mayores con las infecciones urinarias. A veces cursan con infecciones urinarias y realmente no les da esta alza térmica. Pero como tenemos otras características, otros signos y otros signos de esa infección, nos refiere que le arde al orinar, que le cuesta orinar, o hay una disminución del flujo, o cambia el color, etcétera, etcétera. Pero de repente no tiene la presencia de la fiebre. Siguiente. Siguiente. ¿Dónde se origina la fiebre? La fiebre es un fenómeno que tiene nuestro organismo, como ya les dije, para defensa, por lo que no podemos decir siempre que la fiebre es mala. Y existe en el hipotálamo, la anterior, por favor. Epa, y entonces. Existe en el hipotálamo
lo que llamamos el centro termorreguladora. En ese tálamo tenemos los dos componentes, lo que nos hace para que enfriemos y lo que hace para que calentemos. Y es un constante ritmo entre esas dos situaciones. ¿Cuándo nos vamos a enfriar? Si estamos en una temperatura más alta que nuestra temperatura corporal, pues vamos a sentir frío. Y cuando estamos en una parte muy caliente donde hay mucho sol en la costa, etcétera, etcétera, y en estos días que han habido lo que llaman olas de calor, pues vamos a tener un aumento de calor. Pero, ¿qué es lo importante en esto? El hipotálamo tiene estos dos mecanismos de defensa. O bien se enfría o bien se calienta. Pero vamos con el tema de la fiebre. ¿Qué pasa? Viene un agente pirógeno. Pirógeno es porque produce fiebre y pasa por el torrente sanguíneo y cuando llega transitando por nuestra sangre hasta el hipotálamo, enciende la primera señal. Y le dice al hipotálamo, tenemos que empezar a cambiar nuestra temperatura porque algo está pasando. ¿Qué es lo primero que nosotros tenemos? Cerramos todo lo que es pérdida. ¿A qué le llamamos pérdida? Sudor, los vasos se contraen y entonces comenzamos a sentir que la piel se nos pone fría. Es lo que llaman el sudor frío. Empieza la piloerección, que es cuando se nos pone la piel de gallina. No sé cómo le llamarán en otras partes, pero nosotros le llamamos piel de gallina. Y eso ocurre porque cuando existe esta vasoconstricción para que para que el cuerpo pueda tener la defensa, todos los pelitos que nosotros tenemos en nuestra superficie de piel, tenemos una glándula sudorípara y tenemos un vasito que la irriga. Entonces, esa es la primera sensación que tenemos y es cuando se nos ponen los pelos de gallina, por decirlo de alguna manera, y nos da escalofrío. Después de eso, que ya fue el primer paso, comienza una sudoración y comienza una vasoconstricción. ¿Por qué nos ponemos rojos cuando tenemos fiebre? Porque nuestra piel, que es nuestro órgano más amplio, está sumamente nutrido por vasos sanguíneos. Y estos vasos sanguíneos precisamente lo que van a producir es una vasodilatación para empezar a sacar el calor. Es como un efecto del radiador del carro, que empieza a ver cómo se enfría. Eso es lo que hace el hipotálamo. Comienza la sudoración y ahí es cuando baja la fiebre. Por eso es que hay un decir por ahí, que no es del todo cierto, pero tampoco es falso, que ¿cómo que? La gripe se cura sudando. No es exactamente así, pero siempre va a haber esa sudoración y va a haber un agotamiento. Siguiente. Las causas comunes de la fiebre. Lo primerito que nosotros tenemos que estar pendiente de la fiebre es que es por un agente viral. Casi todas las fiebres son virales. Después vienen unas más complicadas, pero según ciertas enfermedades o bacterias. En estas primeras infecciones virales encontramos lo que llamamos la gripe, el resfriado común y por supuesto todos los virus. Conocimos el virus de la varicela, conocimos el virus del dengue, conocimos el virus del sarampión, etcétera, etcétera, que producen fiebre. Las infecciones bacterianas pues ya son más cruentas y son también por agentes patógenos que son específicamente infecciosos, igual que los virales, pero los virales son autolimitados, los bacterianos sí son un poquito más complicados y sobre todo lo vamos a ver en qué momento. O hay una infección de garganta, o hay una infección urinaria, o hay una infección respiratoria. Esas sí requieren sí o sí atención inmediata. ¿Qué pasa cuando usted tiene fiebre? Como ya dijimos que la fiebre es un signo, pero también es un síntoma. ¿Por qué es un signo y es un síntoma? Porque es un signo de que algo está pasando porque es lo que se nota que está pasando. Y es un síntoma porque es lo que la persona siente en ese momento. Siente el malestar, siente el calor y no sé qué. La suma de esas dos cosas es lo que llamamos síndrome. Por eso es que cuando usted va al médico le dicen, tiene un síndrome febril, porque tiene signos y síntomas para eso. Entonces, casi siempre son virales. Cuando son virales, pues uno los atiende. Estos aquellos son autolimitantes, por lo menos en los primeros 3 días.
Si pasa de esos 3 días hay que empezar a ver qué es lo que pasa. Pero con las infecciones de garganta, de urinarias, neumonía, cuando usted tiene fiebre, el médico le va a preguntar, ¿qué más siente? Ay, no, que me duele el oído. Ah, puede ser que haya una infección de oído. No, es que me cuesta tragar. Hay que ver si tiene una infección de garganta, sobre todo a las personas que sufren de amígdalas. Es muy común que esas fiebres sean unas fiebres muy elevadas y sobre todo los niños que sufren de amígdalas son unas fiebres muy elevadas, pero van acompañadas de malestar en la garganta. Y por supuesto, las urinarias ya las hemos visto en cualquier momento de nuestra vida, sobre todo cuando hay vida sexual activa, porque razones obvias, hay una exposición a ciertas bacterias. Y por supuesto, cuando hay algunas infecciones respiratorias. Las infecciones respiratorias pueden ser altas o bajas, en eso hablaremos en otro momento, pero en las de neumonía, esas son unas fiebres mucho más cruentas y requieren atención. Otras causas, bueno, ya las dijimos, son un poco más suaves, pero también ocurren. En las vacunaciones, ya hemos visto que a veces decimos, no, le pegó la vacuna, le prendió la vacuna, como dicen algunas mamás, es porque hubo una reacción en donde esos agentes que está recibiendo en la vacunación está haciendo su función y el organismo se está defendiendo de eso nuevo que está entrando a su cuerpo. Reacciones a algunos medicamentos. Hay algunos medicamentos que producen fiebre. Eh, en este momento no recuerdo alguno, pero sí hay algunos medicamentos que pueden producir fiebre. Y en enfermedades inflamatorias. En enfermedades inflamatorias, eh, todo lo que se inflama se pone rojo y produce calor. No es lo mismo, y a veces nos llega a la consulta, una persona que de repente dice, no es que tengo fiebre en el brazo. O tengo fiebre en una pierna. No, usted no tiene fiebre en una pierna ni tiene fiebre en un brazo. El brazo se le puso caliente o la mano se le puso caliente porque ahí hay una inflamación. Pero es que me hace así, me palpita. Claro, porque ahí hay vasos sanguíneos, también hay nervios y por supuesto que con la inflamación usted le va a palpitar, pero no es porque tenga fiebre en el brazo, ni tenga fiebre en la mano, ni tenga fiebre en cualquier otra parte del cuerpo, porque ya dijimos que la fiebre es algo central que nace en el hipotálamo y trasciende por todo el cuerpo. Pero fiebres localizadas de un sitio, no, eso no hay. Y bueno, hay algunas enfermedades que sí son productoras de fiebre. Por ejemplo, un linfoma te va a producir fiebre. Una tuberculosis te va a producir fiebre. Inclusive hay muchos tipos de fiebres que uno en la parte clínica las puede ir diferenciando. Por lo menos una de las más comunes es la fiebre de la tuberculosis y la fiebre de la tuberculosis es lo que llamamos una fiebre recurrente que viene siempre a la misma hora, sobre todo en horas de la tarde. Entonces, en el transcurso del día usted está bien, pero en el transcurso de la tarde comienza a ponerse mal y comienza a aparecer la fiebre. Son cosas que a uno le llama la atención y en el interrogatorio que uno le hace al paciente, pues para uno es importante. Con respecto a los medicamentos, la parte de la quimio, cuando los pacientes reciben quimioterapia, para nadie es un secreto que muchas veces le dicen, no, recibió su primera quimio, su segunda quimio, o después de que le ponen la quimio, se prende en fiebre, puede ocurrir. No todas las personas son susceptibles a tener fiebre con la quimioterapia, pero es una de las indicaciones en los medicamentos que producen fiebre. La siguiente, por favor. Con respecto a la fiebre, hay cualquier cantidad de mitos y realidades. Por ejemplo, ¿la fiebre es peligrosa? No, la fiebre no es peligrosa. Ya dijimos que la fiebre es una respuesta de tu cuerpo a algo que está ocurriendo, algún malestar. En algunos casos es dañina, sí, cuando pasa de 40 a 41 grados centígrados, porque comienza, sobre todo a nivel cerebral, porque comienza a haber daño de las células por esa calefacción, por ese calor. Es como si usted pusiera a hervir esas células. Entonces, cuando ya hablamos, allá no hablamos de fiebre, allá hablamos es de hipertermia por encima de 41 o 42 grados centígrados, eso es incompatible con la vida. Y ahí sí es, pues, no es dañina para el cerebro sobre todo. Hay que solucionarla inmediatamente porque eso es una causa de malestar. No necesariamente. Ya dijimos que hay algunas fiebres que son autolimitadas y que van pasando
en el transcurso del tiempo. A lo mejor es una febrícula, es un malestar, y con el pasar del tiempo usted se bañó, se tomó una bebida, etcétera, etcétera, y se le pasó. Cuando usted baja la fiebre, ¿se cura? No. Acuérdese que la fiebre es un signo, es un síntoma de algo que está pasando. Usted puede bajar la fiebre, pero tiene que saber qué fue lo que produjo la fiebre. En el caso de las infecciones bacterianas, si usted tiene, por ejemplo, una neumonía, la neumonía le va a producir fiebre. Usted va a controlar la fiebre, pero no se está curando de la neumonía. Para el mecanismo de la neumonía tiene que ponerse un tratamiento, tiene que ponerse unos antibióticos, hacer una terapia respiratoria, etcétera, etcétera. Y una de las manifestaciones de esa neumonía va a ser la fiebre. Pero el hecho de que usted se cure la fiebre no es que se le quitó la enfermedad que la produjo. En algunos casos, cuando, por ejemplo, cuando son las cosas virales, pues sí, se curó el virus, pasó la fiebre y ya está. Pero el hecho de que baje la fiebre no es que usted está curado. Volvemos al mismo tema. Por ejemplo, en el caso de una tuberculosis, ay, se le quitó la fiebre, no ha tenido fiebre en el día de hoy, pero en la tarde tiene fiebre, es porque usted tiene todavía la enfermedad. Entonces, el hecho de que la fiebre baje no es que usted está curado. Siguiente. ¿Cuándo nos preocupamos? Bueno, las mamás se preocupan siempre. Eso es condición sine qua non. Las mamás se preocupan siempre. Es raro la mamá que de verdad, ah, no, sí, le dio fiebre. No, las mamás siempre andan corriendo con un muchachito con una fiebre. Pero como ya les dijo, los niños se enferman sobre todo de la garganta cuando están en contacto con otros niños porque le tosen encima, le gritan, las pelotitas de saliva caen encima y va. Entonces, ¿cuándo es realmente que hay que preocuparse? Cuando son niños de menores de 3 meses que tengan fiebre. Un niño de menos de 3 meses no debe tener fiebre de ninguna forma. Cuando ya la fiebre pasa a 40 grados, ahí sí hay que apurarse y hay que ver qué es lo que está pasando. Porque una fiebre de 37, 38 grados, bueno, las mamás le dan algún tipo de antipirético, llaman al médico, le dicen, puede ser, usan las compresas frías son importantes y son muy valiosas porque usted lo que está haciendo es abrir la oportunidad de que haya un refrescamiento. Y volvemos al cuento del carro. Cuando usted se le está calentando el carro, usted echa agua, por lo menos los carros de antes, ahorita lo sé, le echa al radiador agua para que enfríe. Lo mismo ocurre con ciertos artefactos eléctricos que tienen ventiladores internos y ustedes ven que cuando se está recalentando se prende el ventilador. Pasa con las computadoras, pasa con cualquier otro tipo de, de artefactos eléctricos. Cuando es una fiebre por encima de 40 grados, ahí hay que ver qué es lo que está pasando y tratar de bajar esa fiebre como sea. ¿Por qué? Porque una fiebre de 40 grados, ahí sí puede haber daño cerebral, puede haber daño de células. Entonces es importante. Cuando hay algunos síntomas como salpullido, cuando hay rigidez de cuello, cuando hay rigidez de cuello hay que estar pendientes, sean en pequeños o en grandes, hay que estar pendientes porque una rigidez de cuello me puede hablar de que pasa algo a nivel meningio. Entonces, eso me produce una fiebre bastante aparatosa. Cuando hay erupciones, pues en las enfermedades eruptivas de la infancia, pues vemos que siempre transcurre con fiebre, pero hay algunas que se sobreinfestan por esas erupciones porque comienzan a rascarse y todo lo demás, y es cuando viene el problema. Cuando hay dificultad respiratoria, obviamente, si usted tiene una dificultad respiratoria con fiebre o sin fiebre, usted se va a preocupar y tiene que salir a millón para el médico. Pero si es una dificultad respiratoria en la que aparte hay fiebre, pues usted tiene que preocuparse realmente. Y cuando hay convulsiones, pues también, sobre todo en los niños menores de 5 años, la convulsión da por la fiebre. ¿Por qué? Porque ya dijimos que las células van a estimularse con ese calor, van a producir descargas eléctricas y es cuando se produce la convulsión. No es que la convulsión te está produciendo la fiebre, no, es que la fiebre te va a transcurrir a una convulsión. Y por supuesto cuando hay signos de deshidratación, porque como usted está botando calor y se está recalentando, pues obviamente usted está teniendo pérdida. ¿De qué forma tiene pérdida? Por forma de sudor. O si usted tiene aparte de eso una enfermedad subyacente, si usted está vomitando, si usted tiene una diarrea y tiene una infección,
por alguna de esas circunstancias, se deshidrata y aparte le da fiebre, va a tener que salir a millón para que lo hidraten, si no, si no tolera la vida oral. Porque una deshidratación es sumamente peligrosa. En una de las clases anteriores, una de las primeras, vimos la deshidratación, sobre todo en el adulto mayor. La deshidratación hay que tratarla. Siguiente. Ya vimos cuándo preocuparnos en los niños, ahora vamos a ver cuándo nos preocupamos en los adultos. ¿Ok? Si es una fiebre que pasa de 3 días que no se mejora, hay que ver qué es lo que ocurre. Si es una fiebre que está por encima de los 39,5 grados, que ya está rayando en los 40, hay que preocuparse porque ahí me están diciendo, nuestro cuerpo nos está diciendo, aquí hay algo serio, hay que atenderlo. Cuando hay dificultad respiratoria, igual que en el niño, pues también usted tiene que ocuparse de esa fiebre y sobre todo cuando hay dolor de pecho. El dolor de pecho casi siempre asusta, es porque la gente piensa en un infarto, pero hay muchas otras razones que pueden producir dolor de pecho que no siempre son infartos. Una alza térmica con un dolor de pecho hay que atenderlo. Cuando hay confusión mental. ¿Por qué confusión mental? Porque hubo una deshidratación y esa deshidratación hace que nosotros perdamos electrolitos. Cuando nosotros perdemos electrolitos, la gente comienza a delirar, comienza a tener pensamientos confusos. Por eso es que se habla de la confusión mental. Por eso es que yo siempre les digo que el adulto mayor hay que hidratarlo, porque si se deshidrata, comienza a tener algunos signos que uno puede pensar incluso en que le está dando un ACV o algo por el estilo, y no es sino una respuesta a esta deshidratación. Cuando hay rigidez de cuello, cuando hay erupciones, cuando hay convulsiones, en eso es igual que en los niños. Cuando usted tenga una rigidez de cuello, ojo, rigidez de cuello no es que durmió mal y entonces tiene el cuello así que no me puedo mover. No, eso no es. Eso es una tortícolis, es otra cosa. Rigidez de cuello es cuando usted realmente no puede mover la cabeza y sobre todo no puede inclinar la cabeza, pegar la barbilla al pecho. Si usted está rígido y usted trata de hacer eso, lo más probable es que vomite. Y si ese vómito es en lo que llamamos en gatillo, pues ahí hay que pegar la carrera, porque ahí estamos hablando de algo cerebral que está ocurriendo seriamente, puede ser una meningitis, por ejemplo. Entonces, cuando nosotros vemos que hay rigidez de cuello, es uno de los signos de alarma serios. Las erupciones, bueno, las erupciones, lo que pasa es que estamos acostumbrados que las erupciones deben ser de las infantocontagiosas de la infancia. Pero ¿qué es lo que pasa? Que cuando estas enfermedades eruptivas salen en la adultez, casi siempre se complican por muchas razones. Un sarampión en un adulto no es lo mismo que un sarampión que le dé a un niño. Una mm, varicela, una lechina que le dé a un niño no es igual a que le dé a un adulto. Es más, a veces se complican y son realmente serias. Y bueno, y las convulsiones, pues las convulsiones siempre hay que revisar por qué está convulsionando, porque eso no es normal. Eso es una descarga eléctrica que se está produciendo y hay un desorden a nivel neurológico de lo que es el impulso nervioso de su cerebro y eso hay que revisarlo. Cuando hay dolores agudos, por supuesto, sobre todo cuando es el dolor, uno de los más comunes es el dolor abdominal porque hay que mal pensar en una apendicitis. Si usted tiene dolor abdominal, tiene vómito y tiene una alza térmica, es posible que usted sea sospechoso hasta que no se lo demuestren de que es una apendicitis. Siguiente. ¿Cuáles son los cuidados que debemos tener en casa cuando tenemos alzas térmicas? Lo primero que debemos hacer, por supuesto, es descansar. Con el descanso se mejoran muchas condiciones. Y por supuesto, cuando usted ha tenido fiebre y todos lo hemos sabido, la fiebre agota porque usted suda, se produce una contracción muscular porque el cuerpo trata de defenderse y en ese proceso con el hipotálamo de que tengo que regular la temperatura, que me estoy enfriando, que voy a sudar, se producen contracciones musculares y esas contracciones musculares agotan. El mismo hecho de que usted pierda líquido agota, entonces es mejor que descanse.
que esté pendiente de la hidratación. Siempre les voy a decir que la hidratación es algo indispensable a todo nivel y en todo momento. Y por supuesto, una de las cosas es tratar de controlar la temperatura ambiental. Si usted tiene calor, si usted tiene fiebre, pues procure estar en un aire fresco, abra la ventana, póngase un abanico, un ventilador, si tiene aire acondicionado, perfecto, pero trate de tener una temperatura ambiental que sea mucho más agradable que la que usted tiene en su cuerpo. ¿Por qué? Porque es un factor externo y todo lo que me pueda refrescar por fuera me va a ayudar a mi calor interno. Y la alimentación, por supuesto, porque es una de las cosas en las que las personas al sentirse mal dejan de comer. Al dejar de comer, usted deja de percibir nutrientes, deja de percibir los electrolitos, aparte de que se deshidrató, pues eso le va a ocasionar otros malestares y sobre todo a nivel mental, porque va a producir perturbación mental. Siguiente, los tratamientos. No voy a dar tratamientos específicos porque en el debe ser la gente no se debe automedicar. Las personas cuando, ya les he dicho que la fiebre es autolimitante, pero cuando se va a producir algún tipo de tratamiento, se va a utilizar algún tipo de tratamiento, se debe utilizar lo que nosotros llamamos antipiréticos. ¿Por qué? Porque es la fiebre. Normalmente, ¿qué usamos? Lo más inocuo es acetaminofén, que también es el paracetamol, el ibuprofeno. Hay casos en los que usamos otros antipiréticos, pero deben ser por prescripción médica y no los voy a nombrar para no caer en la tentación. Y también existen lo que llamamos los remedios caseros. Esos remedios caseros casi siempre son baños fríos o baños tibios con compresa. ¿Qué pasa con eso? Realmente no debe ser un baño frío total. Y si se lo va a dar frío, que sea rápido. Usted échese un duchazo a temperatura normal, sin ir a poner el calentador, porque usted lo que quiere es sacarse el calor. Y puede solucionar su problema porque se está refrescando. Las compresas con agua fría funcionan muy bien a nivel de la frente, a nivel de las axilas, a nivel de las ingles. ¿Por qué? Porque son sitios en donde hay mucha vascularización y está muy cercana a la piel. Entonces, claro, es ese intercambio que usted está haciendo, usted está enfriando el vaso por el donde va el calor del cuerpo, que es la sangre, y va a refrescar el cuerpo. Ojo, en nuestros tiempos, nosotros somos de la generación que subsistimos a eso. Nuestras mamás nos aplicaban agua con alcohol y sobre todo nos las echaban en la parte de las axilas o en los pies. Eso realmente ya no se usa, está contraindicado porque eso es lo que puede producir una intoxicación. Cuando está la vasoconstricción que está tratando de sacar el calor y todo lo demás, pues lo que va a ver es una apertura de los poros de la piel y usted si le pone alcohol lo que puede hacer es que el alcohol entre a su organismo y sobre todo se han descrito en niños muy pequeños que hay una intoxicación etílica. Entonces es preferible no usar los baños de agua con alcohol. Eso ya no está prescrito. Y una advertencia, pero eso se los puso en rojo. Eso es indispensable. Jamás, pero nunca vayan a darle a una persona con fiebre aspirina. ¿Por qué? Puede ser que sí se le baje la, la fiebre, pero usted no sabe la causa de esa fiebre. Si es, por ejemplo, un dengue y usted le da aspirina, eso va a ser contraproducente. Y en niños pequeños no se debe usar aspirina porque eso produce una serie de enfermedades, la enfermedad Renault, por ejemplo, y sobre todo porque ellos están en constante maduración de lo que es su médula ósea. Entonces, la aspirina en los niños es perjudicial. La aspirina no es algo que se deba medicar de primera entrada ni por iniciativa propia. La aspirina la debe indicar un médico. Siguiente. Bueno, y después de haber dicho todo esto, pues las conclusiones, y creo que se los he dicho ya lo suficiente como para que la conclusión sea clara.
Una fiebre es señal de que el cuerpo está combatiendo contra algo. ¿Contra qué? Contra un agente patógeno. Ese agente patógeno me está produciendo una infección, yo lo tengo que acabar y tengo que calentar el cuerpo para acabar con eso. Ojo, no todos los microorganismos con el calor van a morir, pero ese es lo que hace el cuerpo, calentarse para tratar de achicharrar, por decir de alguna manera, a ese agente patógeno que me está produciendo la inflamación. No siempre es necesario bajarla, lo que pasa es que la gente se asusta, se preocupa. Por lo general, eso es un malestar que puede pasar y es leve. Se, con algunas medidas caseras pueden mejorar, no necesariamente la tiene que bajar. Claro, si es una fiebre de 40 grados, ahí sí tiene que sí o sí ver cómo la baja. Pero una fiebre o una febrícula, 37,5, 37, casi 38, pues eso puede irlo bajando poco a poco. Después de ahí sí, hay que preocuparse. ¿Cuándo consultar al médico? Bueno, cuando consultamos al médico, cuando esa fiebre es persistente, cuando ya ha durado más de 3 días y usted sigue con ese malestar con la fiebre y todo lo demás, usted tiene que ir y le van a indicar exámenes de laboratorio. ¿Por qué son los exámenes de laboratorio? Porque uno tiene que averiguar qué es lo que le está produciendo la fiebre. Casi siempre son infecciones bacterianas cuando son más de 3 días. La prevención. Bueno, a los niños pues tenemos que vacunarlos desde pequeños, cumpliendo todo el patrón, porque es la forma que nosotros los vamos a exponer en una forma controlada a los agentes patógenos que producen cierto tipo de enfermedades, como son el polio, la difteria, el tétanos, etcétera, etcétera. Y por eso es que es importante las vacunas. La higiene es fundamental. Cuando usted vea que hay alguien que está enfermo, que se siente mal, usted procura estar alejado o por lo menos use de tapabocas, sobre todo ahorita que hay tanto problema respiratorio, y lávese siempre las manos. El lavado de manos es obligatorio para todo y en todo momento de su vida. Usted llega de la calle, lávese las manos. Nosotros los médicos vemos un paciente, nos lavamos las manos. Usted va a atender a un familiar suyo, lávese las manos. Va para el baño, lávese las manos. Va a comer, lávese las manos. O sea, lavarse las manos es el pan nuestro de cada día. Y por supuesto, tener una alimentación saludable en donde haya bastante consumo de frutas que tienen vitaminas y todo lo demás. Y vegetales. Bueno, la próxima. ¿Cuándo consultar al médico? Vamos a ver en los tres grupos etarios que son más importantes. En los adultos, bueno, ya los he dicho cualquier cantidad de veces. Si su fiebre tiene más de 3 días, tiene 39 grados centígrados y no baja con antipirético. Ya usted intentó el acetaminofén, el paracetamol, el ibuprofeno y no bajó, no se ponga a inventar. Vaya al médico. Hay algo que debe estar funcionando y de repente le cambian el antipirético porque hay analgésicos antipiréticos. Cuando la fiebre va acompañada de dolor de cabeza, hay que preocuparse, puede estar ocurriendo algo. La rigidez de cuello, no se les olvide la rigidez de cuello. Cuando hay una rigidez de cuello y alza térmica, vaya al médico. Cuando tiene dificultad para respirar o dolor de pecho, vaya al médico. Cuando le salen erupciones, pues vaya al médico porque las eruptivas se complican en el adulto. Cuando usted vea que hay somnolencia, confusión, dificultad para despertarse, etcétera, etcétera, vaya al médico porque aparte debe tener una deshidratación. En un dolor abdominal muy fuerte o vómito repentino y persistente, vaya al médico. Y si convulsiona, por supuesto, tiene que ir al médico porque tenemos que averiguar qué es lo que le está produciendo esa convulsión. Para los niños, la próxima es casi que las mismas indicaciones. Importante estar pendiente en esos 3 primeros meses de vida. Un niño con menos de 3 meses no debe tener febrícula ni nada que se le parezca. Entonces, toda fiebre mayor de 38 grados en menores de 3 meses, salga para el médico, pero es que es ya, porque eso algo le está avisando a su cuerpo que está ocurriendo ahí. Ya cuando ya está un poquito más grande, entre los 3 y los 6 meses, pues esa febrícula
ya no es febrícula, sino que es fiebre, porque es 38,3, es una causa en la que el niño, si se pone irritable, si cambia su carácter, si usted ve que va y se acuesta y no quiere hacer nada y está descaído, etcétera, come poco, tiene que ir al médico a ver qué es lo que le está pasando. Por lo general, el niño, cuando se siente mal, busca eso, acostarse, igual que los animalitos. Cuando los animalitos se sienten mal, por ejemplo, un perrito, un gatico, se siente mal, usted ve que da sus tres vuelticas, ¡plin! Y se acuesta. Entonces, cuando usted ve que su niño está muy quietecito y es y normalmente hace un terremoto, entonces si usted ve que su niño está muy quietecito, se acuesta y no juega, no comparte, no quiere comer, ahí está ocurriendo algo y es cuestión de averiguar. Por eso vaya al médico. Y en cualquier edad, si hay, se los he dicho no sé cuántas veces hoy, si hay convulsiones, si hay llanto, si hay dificultad para respirar, si hay signos de deshidratación, vaya al médico, porque no siempre la deshidratación la podemos tratar en casa. Siguiente. Con el adulto mayor, mire, con el adulto mayor sí hay que tratarlos con guantes, porque ya les dije que a veces no se manifiesta la fiebre, aunque tengan la infección. Entonces, en las personas que son adultas mayores y que por casualidad tienen también enfermedades crónicas, inclusive la febrícula, hay que verlos qué es lo que les está ocurriendo, porque ellos son muy sensibles. Y el sistema de defensa de ellos es mucho más lento, es mucho más débil, y entonces hay que ir a ver porque no siempre responden de una forma típica. Siguiente. Bueno, a petición de uno de nuestros seguidores más fieles, la próxima semana les voy a hablar de ¡achís! Los secretos del estornudo, detrás del estornudo. Y para mañana, la próxima, para mañana tenemos a nuestra compañera Andrea que nos va a dar una presentación muy bonita sobre la cantoterapia, que es sanar con la voz. Entonces, la invitación es para la misma hora por el mismo canal, tanto toda la semana. La maestra nos pasó la agenda ayer y por lo que me respecta, pues desde Médico en Casa en Fundación Casagma, muchas gracias. Si tienen alguna inquietud, alguna duda, algún comentario, es hora de hacerlo. Sí. Hola, Ofi, buenas noches. Hola, maestra. No, pues la verdad, muchas gracias. La me dio risa cuando empezaste a hablar de que la fiebre en el brazo o la fiebre en la pierna, porque inconscientemente yo soy una de esas. Cuando no, pero me dio risa cuando suelo pues trabajar, que hago nivelación energética, que digamos que trabajo muy bien los chakras, entonces en ese momento, en ese sencillo momento, por lo regular, el cuerpo a uno se le calienta demasiado. Entonces yo termino con el brazo derecho que se me hacen como unas bolitas, sí, siento que es de la misma carga de energía. Entonces el brazo se me empieza a mover y se me empieza a calentar. Entonces digo, yo, ay, tengo fiebre en el brazo, me dio fiebre en el brazo. Entonces aquí mi hija y mi nieta, que son las que me hacen reír porque ahora que están recochando ya aquí, me dicen, mi nieta me dice, escucha, te dio fiebre en el brazo, ponerle que compresas caliente, hacerle tal cosa. De hecho, yo lo hago, pero sí me da risa por eso, porque yo soy una de las que digo que me da fiebre en el brazo. Y No, claro, pero ahora realmente, entiendo los movimientos cuando me empieza como a temblar, como toda esta parte que se me mueve aquí así, entonces ahora entiendo los. Entonces era que me estaba riendo. sí. Entonces sí, Bueno, gracias por la aclaración de ese espacio. No sé si alguien tenga pues alguna duda, alguna pregunta, ya. las mamás que siempre andan pegando carreras con la fiebre. Bueno, Andrea tiene que correr atrás de Gael, pero no porque tenga fiebre, sino porque. No, sí, mire, bueno, hay muchas consejas de, de los tratamientos caseros, por decirlo así.
una de las cosas que yo recuerdo cuando estaba en la rural era, agarraban al pobre muchacho y le picaban encima cualquier cantidad de cebolla como si fuera una ensalada. Y le ponían cebolla, 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 cebolla en el pecho porque eso aquí que le quitaba la fiebre. Dios mío, no es que te le quita la fiebre la cebolla, lo que pasa es que eso es algo húmedo y por supuesto con el mismo calor, al abrirse el poro, porque lo que está buscando es cómo sacar ese calor, pues, pero de verdad que deben haber cosas menos desagradables, ¿no? Pero es que sí, remedios caseros, hay muchos, ¿no? Hay unos que funcionan y otros que no, pero sí hay muchos remedios No, caseros. sí, pero es que todos tienen el mismo principio, es bajar la temperatura externa para que la temperatura interna se regule. Básicamente es lo mismo. En mi casa, todo el que se ha usado toda la vida y se sigue usando es el baño frío, ¿no? Tiene demasiada fiebre, métase al baño y le abren esa llave a uno. Uf. Sí, eso, lo que pasa es que es medio desagradable porque yo me acuerdo que cuando yo estuve por pediatría en aquellos tiempos que estaba en mis inicios yo me acuerdo que una de las cosas que yo veía que hacían era, y me parecía cruel, agarraban una bañera de esas de bebé, le echaban hielo, pero hielo, hielo de esta de la que usted usa en las fiestas, hielo de cubo, y agua, y metían a ese pobre muchachito, eso tiritaba ahí adentro de la ponchera de agua, por supuesto que le bajaba la fiebre, pero después el escalofrío que le daba, porque es un choque fuerte, y el dolor muscular que le creaba, porque hay una contracción brusca del músculo, de verdad que es que se le quitaba la fiebre, pero Dios mío, era cruento. Lo que pasa es que en el niño sí o sí hay que bajar la fiebre, sobre todo si es menor de 5 años, porque una fiebre te puede llevar a una convulsión. Y las convulsiones, bueno, sustraen cualquier cantidad de inconvenientes. Buenas noches. Buenas noches. Eh, yo quería anotar algo. Cuando estaba yo chiquita o cuando estaban mis hijos chiquitos, eh, a mí una persona me dijo que la fiebre se podía bajar colocándole periódicos impregnados en vinagre en los pies. Las Y que plantillas así de periódico con vinagre. Ajá. exactamente. Y pues eso resultaba. O si no, meterlos en agua fría, sí, y meterlos en la regadera, eh, dejarlos un rato, sentarlos en una tina y se volvían a sacar. Pero lo del vinagre sí es efectivo. No sé qué será. No, Usted me sí. dirá, doctora, qué efecto puede ser bueno o malo, pero es efectivo. Bueno, mira, el asunto del vinagre no lo quiso sacar a colación, pero ya que lo está diciendo. Sí, eso lo aprendí yo en la rural. Cuando yo hice mi parte rural, pues una de las cosas que uno le toca convivir, por decirlo de alguna manera, porque tienes que llevar la fiesta en paz, es con los chamanes del pueblo donde tú vayas a ir a trabajar. Entonces ahí había un personaje, de verdad, yo vi a ese personaje hacer unas cosas que eran totalmente contrarias a lo que a mí me habían enseñado en la ciencia, pero funcionaban. Y la gente creía porque era el plus ultra de ahí, de ese pueblo. Bueno, yo sí vi, y varios niños, que tú le das el antipirético, inclusive con el baño de agua eh, fría, no mejora, o mejora un ratico y después sigue. Pero las plantillas hechas porque el mecanismo es así, haces la plantillita, le pones el piecito, haces la silueta del piecito en periódico, el periódico absorbe mucho, mucho líquido, le pones vinagre, el vinagre tiene una función antiséptica, acuérdense que el vinagre es antiséptico, y es frío. Y por supuesto, le faltó decir a la señora que no era ponerle las plantillas nada más, tenía que ponerle unas medias para que gustara las plantillitas. Entonces, eso de verdad bajaba la fiebre, pero rapidísimo. Entonces, pero es por lo mismo. ¿Por qué? Porque la planta de los pies es muy vascularizada y cuando usted le produce esa sensación de frío, todo lo que está saliendo el calor por ahí es más fácil. Lo mismo que cuando pone las compresas o el paño frío en las axilas, en
ingle o aquí en la frente. Es por la vascularización. Pero lo que dice la señora de que las plantillas estas de vinagre realmente son efectivas. No me pregunten el cómo ni por qué, pero son efectivas. Yo pienso que es por eso, por la vascularización y por supuesto por esa sensación de frío que se produce en los pies. Los pies son muy sensibles. Doctora, otra pregunta, con respecto a los termómetros, ¿cuáles termómetros cree usted que son más efectivos? Porque ahorita está que si el termómetro que es eh, que trae numeritos que uno los pulsa así, no sé cómo se llama ese tipo de termómetro. El Bueno, termómetro normal que siempre hemos conocido que tiene mercurio. mercurio y esos son los dos termómetros que que Bueno, yo mira, conozco, ¿no? una de Ah, las y razones, hay otro, doctora, que se pone en la frente, es como una plantilla que se pone en ajá, la frente y ese termómetro te indica si se pone verde, si está verde, es que está la temperatura normal, pero si se pone rojo, es porque la temperatura está alta, pero a ciencia cierta no te dice qué temperatura es. exacto, porque una de las cosas que creo que no dije, pero estaba en la lámina, es que la temperatura varía. Les hablé de la edad, pero no les dije del tipo de termómetro ni de dónde usted toma la temperatura. Por ejemplo, nosotras crecimos con la generación del termómetro de mercurio. Y el termómetro de mercurio, realmente el eficaz es, y sobre todo en los niños más pequeños, pero por razones éticas, etcétera, etcétera, ha ido cayendo en desuso, era la temperatura a nivel rectal, porque es la temperatura más interna y que realmente te está diciendo cuánto tiene el niño de temperatura. Pero por todas estas cosas que han ido pasando y diciéndose de la manipulación, etcétera, etcétera, la toma de temperatura rectal ha ido en decadencia. Después viene la temperatura oral. La temperatura oral es nuevamente con el mercurio, con termómetro de mercurio, es bastante confiable. Pero el detalle con el termómetro de mercurio es que todo el mundo no sabe usar el termómetro de mercurio porque no sabe leer el termómetro de mercurio. Y si son personas que tienen agudeza visual un poco limitada, pues no van a ver la rayita porque esa rayita es muy, muy, muy finita y no va a ver las rayitas con los numeritos. A raíz de, también tenemos la toma en la axila. La toma en la axila es quizás un poco menos contaminante, por decirlo así, porque si el termómetro lo tiene que lavar muy bien, si se lo va a meter en la boca, etcétera, etcétera. En cambio, en la axila, pues usted lo limpia y es más fácil. Pero, ¿qué ocurre con la parte de la axila? Que es temperatura externa, no es temperatura interna. Entonces, a eso siempre le tiene que agregar por lo menos medio grado de lo que le dice el termómetro. Si el termómetro le dice que usted está en 38,5, póngale 39. Si ese termómetro le dice que está en 39,5, ya eso tiene 40. Entonces, hay que pegar la carrera. Después inventaron, y gracias a la tecnología, pues hay varios. Yo, por cierto, tengo unos aquí, pero no lo voy a abrir porque vamos a ver si se ve. Esta es una tira. Esta tira, lo que te dice es cuando, lo que dice la señora, tiene fiebre, pero no te está diciendo cuánto es. Y a uno le interesa es el cuánto es, porque en función al cuánto es, no es nada más que el muchachito esté caliente, sino que sepamos cuánto tiene de fiebre, porque eso es lo que nos va a decir que tanto vamos a correr o no. Lo que sí les pido, por favor, encarecidamente es no, este no falla. Ay, tiene fiebre, le ponen la mano. No, la mano no es un termómetro. Y si está haciendo calor y si el muchachito está sudado y va a estar caliente, eso no me está diciendo a mí absolutamente nada. Es como el termómetro este que me dice la señora que se pone verde es normal, pero si se pone rojo tiene fiebre, pero no te está diciendo cuánto tienes de fiebre, porque ahí lo que te está dando es la sensación térmica, pero no te está dando el número. Después están Ah, los digitales de oído. Los digitales de oído se han los usado bastante digitales. y son muy buenos, porque son poco invasivos, que era el problema. Porque, ¿qué pasa con el termómetro de Digital. oral?
Muchos muchachos a veces cuesta que te dejen debajo de la lengua el fulano termómetro y en adultos mayores también eso es una pesadilla porque te lo sacan, no se lo tienen, lo rompen, lo botan. Y el problema del termómetro de, de Mercurio. mercurio es que el mercurio es un contaminante importante, es altamente tóxico. Entonces, si el termómetro por casualidad se rompe, el mercurio es un contaminante y entonces cae al piso, contamina el agua, contamina el aseo, etcétera, etcétera. Y los muchachitos chiquitos, y eso lo hemos visto cualquier cantidad de veces, el mercurio es como muy bonito. Entonces llama la atención y se ponen a jugar con las pelotitas de mercurio, sobre todo porque las aplastan y se van separando, pero después se vuelven a unir. Y entonces eso es como un entretenimiento muy chévere, pero eso es realmente tóxico. Las que crecimos con esos termómetros sabemos lo que es eso. Y de verdad que Sí. uno pasaba horas jugando ahí. Menos mal que no nos pasó mayor cosa, pero ahorita eso no se puede. Y después con el COVID sobre todo vimos los que son los termómetros de pantalla. Esos son bastante seguros mientras que la pila sirva, porque cuando las pilas empiezan a fallar, pues ya empieza a dar una lectura errónea. Pero como nosotros tratamos de buscar las cosas que sean menos invasivas, pues tenemos el oído, el termómetro de oído y el termómetro de pantalla. Pero nosotras crecimos, como ya dije, con el termómetro de mercurio. Y de hecho, en los hospitales y en las clínicas, todo lo que se usaba era el termómetro ese de mercurio. Ahorita ya han ido modernizando y tienen el de pantalla o tienen el de oído. Sobre todo los pediatras usan mucho el de oído. Bueno, muchas gracias por la aclaratoria, doctora. Gracias a usted. ¿Alguna otra inquietud, comentario? Bueno, creo que ya no hay más nada que acotar. Entonces la invitación es para mañana para que veamos a Andrea cantando eh, con cantoterapia, una forma muy bonita de sanar. Y bueno, muy agradecida, muy agradecida, muy agradecida. Y como siempre les digo, felices sueños y mejores amaneceres. Gracias, Sofi. Hasta mañana para todos. Nos vemos mañana a las 7. Gracias.